Mago del vecindario amigable por Sakura Demon Alchemist capítulo 1 Feliz Pascua a todos. Peter siempre había sido un niño, extraño, reflexionó Mai. No en el mal sentido, pero se notaba si uno sabía qué buscar. Y como enfermera, Mai reconoció varias señales preocupantes que la habrían hecho vigilar a la familia en cuestión. Estaba demasiado ansioso por complacer a los demás y a menudo hacía pequeñas tareas sin que nadie se lo pidiera. También era muy reveladora la forma en que detectaba de inmediato dónde estaban las salidas y prestaba especial atención a cómo reaccionaban los adultos a su alrededor. Peor aún fue la vez que Peter se lastimó, una lesión infantil común. A diferencia de la mayoría de los niños de 5 años, Peter no lloró demasiado por el pequeño corte que se había hecho. Había cogido un taburete, había ido al botiquín del baño, había sacado algo para limpiarse y se había puesto una curita sin decir una palabra. Ben y Mai habían aprendido muy rápido a hablar en voz baja y a no discutir con Peter, especialmente cuando él vino a vivir con ellos a tiempo completo. Mai sabía perfectamente que su cuñado nunca le había hecho daño a Peter, él y Mary estaban muy contentos con su hijo y lo adoraban. Aún así, Peter tenía todos los signos sutiles de alguien que había sido abusado en el pasado. Mai hizo lo mejor que pudo, aunque eso la hiciera un poco sobreprotectora. Pero ver la amplia sonrisa de Peter cuando bajó la guardia frente a ella valió la pena. Luego mataron a Ben y ella vio un cambio aún más preocupante en su sobrino. Se encerraba en sí mismo y se quedaba en su habitación cuando no estaba en la escuela. No fue hasta que le regaló a Mai un collar hecho a mano que desprendía una extraña sensación protectora que ella descubrió lo que había estado haciendo. El colgante estaba envuelto en un extraño hilo trenzado que era más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto antes en su vida. Más tarde, Mai descubrió que el hilo trenzado era en realidad seda de araña tejida y que el colgante era más que una simple baratija que Peter había fabricado para distraer. El punto de vista de Peter reencarnarse fue una pesadilla, pero su nueva familia era mucho mejor que la anterior. Aunque quedó huérfano a temprana edad, debido a circunstancias diferentes, afortunadamente, su tía y su tío eran como la noche y el día en comparación con los últimos con los que trató. Durante los primeros 14 años, todo había ido de maravillas. Estaba más que feliz de poder ayudar y su antigua formación le obligaba a comprobar las salidas y las posibles amenazas. Pensó que podría tener una vida seminormal, fuera de su magia. Todavía no estaba seguro de si le hacía feliz que eso lo siguiera, especialmente porque no parecía haber ningún organismo regulador ni educación especializada. Lo más cerca que había estado de ese tipo de cosas era una escuela semidiscreta para mutantes en el norte del estado de Nueva York. Interesante, pero no útil. Peter estaba a punto de perder la esperanza cuando encontró la biblioteca más extraña que había visto en su vida. Era una mezcla de museo y biblioteca ocultista. Incluso tenía protecciones sutiles para mantener alejados a los transeúntes ocasionales, que fue lo que lo atrajo en primer lugar. Peter entró, encontró un libro al azar que parecía interesante y se sentó a leer. Le llevó varias horas darse cuenta de que había alguien allí y mostró una curiosa mezcla de desconcierto y tolerancia apenas disimulada ante su presencia. No deberías estar aquí, dijo, en un tono severo pero amable que recordaba mucho a McGonagall. Como si lo hubiera encontrado en un lugar donde no debería estar, pero fue lo suficientemente educada como para darle la oportunidad de explicarse antes de sancionarlo y perder puntos. Peter tenía una mirada confusa en su cara. «Esta es la biblioteca, ¿no?» «Es una biblioteca, pero no está abierta al público», respondió. Peter dejó su libro y comenzó a disculparse, pero ella lo interrumpió suavemente. «¿Cómo lograste pasar las barreras?», preguntó. «La mayoría de la gente pasa de largo por este lugar sin pensarlo 2 veces, pero tú entraste directamente sin ningún esfuerzo». Peter hizo una mueca. «Llamé para ver si había un bibliotecario aquí, pero nadie respondió. Y las barreras eran demasiado débiles para que esta fuera una zona privada, así que pensé que era un lugar público para mantener fuera a quienes no tuvieran la disposición adecuada», dijo. Honestamente, el ministerio tenía barreras más fuertes que este lugar. Ella le dirigió una mirada indiferente. «¿Cómo te llamas, jovencito?» «Peter». «Peter Parker», dijo. No estaba imitando a Malfoy, si podía evitarlo. Algo en sus ojos cambió, solo un poco. Peter no estaba seguro de qué era, pero la mujer lo había sentado y le había dado un té de hierbas que olía como uno de los brebajes raros que Luna le había dado a beber 1 o 2 veces. Era una sustancia muy psicodélica, pero por lo demás inofensiva.
El lado positivo era que finalmente había encontrado un lugar que lo ayudaría a volver a aprender a usar su magia, ya que su propio entrenamiento iba bastante lento. Su tía parecía aliviada al saber que planeaba pasar mucho tiempo con un nuevo pasatiempo y haciendo amigos. Peter no quería explicar por qué se había unido a lo que equivalía a un ocultismo internacional, en términos modernos. Unos con acceso a test psicodélicos y poderes sobrenaturales, y le dio a un chico de 14 años acceso gratuito a una enorme biblioteca de libros que harían que la mayoría de las personas miraran con recelo sobre el tema. Sinceramente, no sabía por qué la gente se mostraba tan reticente a utilizar sapo seco en un remedio a base de hierbas. No era como si él mismo estuviera matando a esas criaturas, sinceramente confiaba más en ellas que en las medicinas modernas que su tía utilizaba en su trabajo. Peter sabía que la picadura de araña le había hecho algo, pero no sentía la necesidad de salir y hacer algo por los pequeños males del mundo. No dudaría en ayudar a otros usando sus nuevas habilidades, pero honestamente prefería pasar desapercibido. Ser un héroe no pagaba las cuentas. Ser un héroe significaba trabajar hasta tarde, trabajar sin agradecimiento y recibir una buena dosis de antipatía por parte de la policía local, porque tener un héroe que salvaba el día implicaba que la policía no era suficiente. Y cuanto menos se diga de los supervillanos que tendían a salir a desafiar a dicho héroe por su propio ego, mejor. El trabajo de héroe tenía la mala costumbre de atraer a los villanos a su casa, donde estaba su tía. Sabía que ella era fuerte, como cualquiera que pudiera trabajar en un hospital, siempre y cuando ella tuviera un estómago fuerte, pero eso no equivalía a una habilidad para luchar. Y ni todas las protecciones del mundo podrían proteger a Mai si ella se encontraba fuera de ellas. Solo haría falta una situación de rehenes y él se quedaría solo otra vez. Y eso era inaceptable. Así que visitó el santuario de Nueva York, con el permiso de la amable señora que le recordaba a McGonagall. Le llevó unas semanas, pero al final se acostumbró a viajar entre portales para entrenarse con los demás. Nadie cuestionó su presencia, ni el hecho de que a menudo se le veía leyendo los tomos más antiguos y desconocidos. Dejó que su mente divagara hasta el punto en que perdió por completo el hecho de que la puerta se estaba abriendo, revelando a su tía. Peter. ¿Qué estás haciendo? Dijo en estado de shock. ¿Un yoga? Mai miró fijamente a su sobrino, que estaba colgando boca abajo en una pose complicada y casi rompehuesos. Mai lo miró fijamente, al menos hasta que Peter demostró que era capaz de hacer varias posturas complicadas sin problema. Posturas que solo alguien que hacía estiramientos a diario podía lograr, ya que requerían un alto grado de flexibilidad. Mai suspiró. El yoga era un pasatiempo bastante inofensivo y al menos Peter estaba haciendo algo de ejercicio seguro. No quiero que hagas los ejercicios más difíciles sin un instructor adecuado involucrado. Puedo conseguir una esterilla de yoga adicional de la persona que me mostró las posturas más avanzadas, ofreció Peter. La invitación era clara y Mai se dio cuenta de que él se sentía aliviado de que ella no fuera a impedírselo. No puedo hacerlo todos los días, pero sería bueno tener algo para compartir contigo, dijo Mai sonriendo. Peter le sonrió radiante, ya que había querido compartir esto con ella desde hacía tiempo. Sin embargo, lo de estar colgado boca abajo era una novedad, por alguna razón, ya no le daban tantas náuseas por estar colgado boca abajo durante largos periodos. Mai estaba más que feliz de que hacer yoga por las mañanas, en su mayoría cosas básicas, ya que no era tan flexible como Peter, le permitiera un breve momento para vincularse con su sobrino. Y si a Peter se le ocurría dejarle algunos movimientos de defensa personal para que los aprendiera, bueno, eso era asunto suyo. Dicho esto, se alegró de que su tía no notara su repentino interés por coser su propia ropa. Estaba realmente molesto por lo vanidosos que eran los demás niños, especialmente los más populares, con respecto a su apariencia. Barry había estado comentando últimamente lo gastadas que estaban sus propias camisas, y para ser justos, estaba más sorprendido de que Mai no lo hubiera llevado de compras últimamente para comprar ropa nueva, ya que su conjunto actual se estaba quedando pequeño rápidamente. Tal vez estaba esperando a que se calmara su actual estirón. Eso explicaría muchas cosas. Peter observó la telaraña que había creado gracias a sus nuevos poderes. La había estado probando exhaustivamente desde que Ben murió y descubrió que era tan fuerte como la seda de Acromántula, e igual de suave. También era fácil de encantar y muy pegajosa. Si bien nunca había cosido antes, recordaba vagamente haber trenzado el cabello de su hija y lo había intentado. Fracasó miserablemente durante 2 horas seguidas, antes de buscar vídeos tutoriales en internet.
Todavía estaba avergonzado por lo mal que habían ido sus primeros intentos y había destruido la evidencia para que Mai nunca se enterara. Al menos nunca tuvo que preocuparse por quedarse sin hilo, era un fastidio descubrir cómo producir la seda sin que se volviera demasiado pegajosa para trabajar, pero valió la pena. Por eso se sorprendió cuando su tía Mai le regaló una especie de kit. ¿Qué es esto? Es un kit de punto de cruz. Me di cuenta de que últimamente tenías mucho hilo en tu habitación. Si querías probar un nuevo pasatiempo, todo lo que tenías que hacer era decir algo, dijo Mai alegremente. Eso lo mantenía alejado de los problemas y era una distracción inofensiva. Peter miró el kit, luego a su tía y, tímidamente, le preguntó qué tienda de manualidades le recomendaba, porque quería hacer algo más que coser. Mai le sonrió radiante. ¿Por qué no vamos juntos a la tienda el próximo día que tengo libre? Sugirió. Cualquier cosa con tal de evitar que Peter se encerrara en sí mismo de nuevo. La muerte de Ben había afectado a su salud mental. Había una razón por la que Mai lo había puesto en terapia en cuanto tuvo la oportunidad. Unos días después, Peter, que era muy precavido, eligió una pequeña cesta de mano en lugar de un carrito más grande. Sabía que no tenían mucho para gastar, ya que la muerte de Ben había afectado su situación financiera. Mai miró algunas estanterías por su cuenta, aunque no quería comprar nada en particular. Estaba demasiado ocupada para eso y esta era simplemente una experiencia que los unía a ella y a Peter. Estaba a mitad de camino por el pasillo de pinturas cuando escuchó una discusión. Mai ya se dirigía hacia el lugar donde se había producido el alboroto antes de darse cuenta de que instintivamente sabía que Peter estaba en problemas. O eso creía ella. Encontró a una mujer que reconoció inmediatamente como una molestia increíble. Peter tenía una mirada inexpresiva mientras la mujer lo regañaba por no ayudarla, como si fuera un empleado. En el momento en que ella fue a agarrar su brazo, él respondió de una manera que la mayoría de los niños no habrían pensado en hacer, generalmente por una sensación de vergüenza. Necesito un adulto. Gritó lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de casi toda la tienda. Mai observó con incredulidad cómo un empleado de la tienda se acercaba de inmediato y, en lugar de dejar que la mujer dijera sus mentiras primero, Peter se echó a llorar de inmediato. Lágrimas falsas, admitió, pero fueron suficientes para ganarse puntos de simpatía. Peter rara vez lloraba. Casi se había destrozado cuando murió Ben y tuvo los ojos rojos durante 2 semanas seguidas. Mai no estaba mucho mejor, lo admitía. Así que a Mai le quedó claro que las lágrimas en su rostro eran falsas como el infierno, pero efectivas. La mujer parecía molesta porque Peter la había vencido en su propio juego, ya que los empleados y el gerente estaban claramente de su lado. Mai entró en escena en cuanto escuchó que alguien la buscaba. Escondió en silencio una sonrisa y le guiñó un ojo a Peter por su actuación. Salieron de la tienda con un gran descuento y Mai no pudo resistirse a comentar su pequeño acto anterior. Deberías dedicarte al teatro, dijo Mai con seriedad. Nunca había visto a nadie callar a esa mujer tan rápido. Quizás como ayudante de escena, dijo Peter con una sonrisa tímida. No hay nada que haga callar a gente como ella más que darles la vuelta a la situación. Llorar por unanimidad siempre es mejor que llorar por una vieja con derecho. Mai soltó una risita y se propuso invitar a su sobrino a comer un helado. Capítulo 2. Peter sabía lo mucho que su tía odiaba a cierto cirujano arrogante. El Dr. Stephen Strange era un idiota arrogante al nivel de Malfoy, por lo que Mai despotricaba sobre él. Claro, su arrogancia era en gran parte merecida, pero no le hacía las cosas más fáciles a las enfermeras que tenían que tratar con él. Aparentemente, su trato con los pacientes dejaba mucho que desear. Entonces encontró algo que le alegró el día. Al parecer, Strange tenía la costumbre de escuchar música antigua y jugar a adivinar cuando salía. Conociéndolo, probablemente solo se limitaba a las canciones más populares, así que si alguien le sugería otras que fueran considerablemente más desconocidas, seguramente lo confundiría. Mai no sabía si estar divertida o preocupada por las sonrisas malvadas que Peter y sus compañeros de trabajo tenían ante su plan para descarrilar a Strange en su próxima operación. Peter soltó una pequeña carcajada cuando recibió un mensaje de texto de Mai diciendo que era una terrible influencia, y que sus compañeros de trabajo ya lo estaban alabando por haber sacado a Strange de su juego. Peter estaba bastante alegremente aportando nuevas ideas que sacarían de quicio a Strange, sin poner en peligro la vida de los pacientes, por supuesto. Pero no se quedó de brazos cruzados.
Peter sabía muy bien que sus opciones laborales eran limitadas y, sinceramente, no estaba interesado en hacer hamburguesas en el restaurante de comida rápida local para ayudar a su tía con las facturas. Los torneos de póker clandestinos eran una posibilidad, pero tenía que tener el capital para participar y la mayoría de los casinos rechazarían a un chico de 14 años antes que permitirle acercarse a las mesas o las máquinas. Así que se puso a investigar. Aunque era semicompetente en el uso de computadoras, los viejos hábitos eran difíciles de abandonar, y además todavía no había encontrado una manera de hacer que la tecnología se opusiera a su magia. Fue a través de internet y de sitios sospechosos en lo que su amigo Ned llamaba la web oscura que logró encontrar algo prometedor. Algún tiempo después, Peter tuvo que comprobar 2 veces que tenía la dirección correcta, ya que la zona era extremadamente dudosa y tenía todas las características de un vecindario peligroso. Como era bastante temprano un sábado, el lugar estaba relativamente vacío. Entró y se preguntó qué clase de lugar sería. El interior era tan áspero como el exterior, si no peor. Era claramente un bar de mala muerte que atendía al tipo de gente con la que su tía se opondría vehementemente a que estuviera. «Niño, tú no perteneces aquí», dijo una voz. Peter esperó a que sus ojos se acostumbraran para ver a un hombre mayor que tenía un fuerte instinto de supervivencia. «Estoy aquí por una oferta de trabajo», dijo en voz baja. «¿Oferta de trabajo? ¿Te refieres a ese anuncio de mala calidad que puse en internet en un sitio tan desconocido que casi nadie lo usa?», dijo con incredulidad. Peter asintió. «Este no es lugar para niños», dijo, casi como si estuviera tratando de disuadir a Peter. «¿Por qué no me das una oportunidad entonces? Si no puedo soportarlo aquí durante una semana, me iré, sin hacer preguntas». El tipo miró fijamente a Peter antes de suspirar. «Una semana, y no voy a endulzar nada de lo que sucede aquí». En la primera hora, Peter se dio cuenta de qué tipo de lugar era en realidad. Era un punto de encuentro y un lugar casi neutral para mercenarios. No era de extrañar que estuviera tan abandonado. Un turno se convirtió en 2 y antes de que se diera cuenta, había pasado una semana. Comadreja miró fijamente a Peter, quien no se había inmutado ante el trabajo servil ni ante los mercenarios más rudos que habían estado más que felices de tratar de asustarlo. No era nada evidente y no querían dañar físicamente al niño, ya que se dedicaba principalmente a lavar platos y limpiar mesas. Sin embargo, se habían vuelto más groseros y se jactaban abiertamente de sus asesinatos cada vez que Peter estaba cerca para escucharlos. La mayoría de los jóvenes de casi 15 años habrían salido corriendo, ya que los hombres llevaban abiertamente sus armas y necesitaban muy poca provocación para iniciar una pelea a puñetazos. Diablos, incluso las camareras, que probablemente eran profesionales que solo querían ganar algo de dinero extra sin tener que acostarse con nadie, lo habían llamado babyface. No fueron amables con él, pero no se esforzaron por hacerle la vida más difícil de lo necesario. «Muy bien, chico, sobreviviste la primera semana. Si realmente quieres trabajar aquí, necesitarás un nombre. Y no el verdadero». «Alcaudón», dijo Peter inmediatamente y sin vacilar. Entendía el motivo del apodo, ya que no todos los mercenarios eran buenas personas en el fondo. Algunos eran simplemente unos imbéciles. Weasel lo miró de forma extraña, pero no dijo nada sobre la rapidez con la que Peter se le ocurrió el nombre. Para ser justos, había planeado llamar al niño hurono algo igualmente patético. «Entonces, Alcaudón, ¿tienes alguna habilidad además de limpiar o lavar platos?». Peter parpadeó antes de responder. «Mi tutora es enfermera y me mostró cómo coser una herida correctamente. También soy bastante experto en el uso de un botiquín de primeros auxilios y la sangre no me molesta». Weasel parecía un poco contento, ya que tener a alguien a mano para coser a los idiotas sin tener que pagar tarifas ridículas significaría un repunte en el negocio. Tampoco hizo ningún comentario sobre el asunto del tutor, ya que había identificado al chico como un menor de edad en el momento en que entró al bar. «Veremos qué tan bueno eres curando idiotas más tarde», dijo Weasel. «También soy decente en la cocina», ofreció Peter. Weasel resopló ante eso. Sospechaba que la habilidad de Peter estaba más relacionada con los alimentos para microondas. «Mira, tenemos unas 2 horas antes de que lleguen los chicos. ¿Crees que puedes limpiar un poco la cocina para que la abuela no intente golpearme la cabeza con su sartén otra vez?» Peter asintió alegremente. 30 minutos antes de que el bar abriera oficialmente por la noche, Weasel entró en la cocina y casi tuvo que mirar 2 veces. «¿Qué coño? ¿Le pusiste una pistola en la cabeza al señor? ¿Limpio aquí o algo así?».
En un buen día, la cocina del bar era apenas aceptable y probablemente no pasaría ninguna inspección sanitaria seria. Las superficies de la cocina brillaban de una forma que indicaba que alguien había hecho un gran trabajo con los productos de limpieza adecuados y había empleado mucho esfuerzo. Sinceramente, nunca había visto la cocina más limpia desde que compró el lugar. Este no era un bar para gente normal, era un bar merc, lo que significaba que normalmente no les importaba el estado de la cocina siempre y cuando no tuvieran diarrea o una intoxicación alimentaria grave y la comida se considerara comestible. Peter salió de donde estaba intentando limpiar el horno. ¿Dice algo, señor Comadreja? Preguntó. ¿Cómo diablos limpiaste este lugar? Dijo Comadreja, sinceramente desconcertado. No fue difícil y, sinceramente, la música hace que las cosas vayan más rápido, dijo Peter. Pero necesitaré unas cuantas horas más para limpiarlo bien, la suciedad está bastante acumulada. Chico, ese horno nunca ha estado tan limpio desde que lo compramos, dijo Weasel con expresión seria. Ahora se preguntaba seriamente qué pasaría si dejaba suelto al niño en la barra principal. Weasel se sacudió la sorpresa y fue a mirar la despensa. Casi se quedó mirando 2 veces por lo organizada que estaba. ¿Qué coño? Dijo con incredulidad. Peter hizo una mueca al darse cuenta de que quizás se había excedido un poco. Tuve que tirar algunos alimentos, porque dudo que la gente que viene aquí quiera comer productos mohosos. Y algunos de esos productos están caducados desde la Guerra Fría, dijo Peter. ¿Acaso parezco estar hecho de dinero? Dijo Comadreja, todavía en estado de shock. No, pero aún así se requiere un nivel general de estándares de salud si no quieres que tus propios clientes te disparen, ironizó Peter. ¿Acabas de insultarme? Dijo Comadreja. Peter le sonrió burlonamente. ¿Aún no has sentido todo el peso de mi sarcasmo?, respondió. En lugar de ofenderse, Comadreja resopló y medio alborotó la cabeza de Peter. Tómate un descanso. Vas a necesitar energía para limpiar las mesas y tomar pedidos, dijo Weasel. Si el niño tuviera ese tipo de actitud, encajaría perfectamente. El primer encuentro de Shrike con el mercenario más infame del bar se produjo en un día bastante aburrido. Weasel temía y esperaba a medias que llegara ese momento, porque conocer a Wade Wilson, también conocido como Deadpool, era la prueba definitiva de lo bien que sobreviviría el chico entre la multitud ruda que acudía al bar de la hermana Margaret. Weasel hizo una mueca al oír la voz familiar de Wade. El tipo era un gusto adquirido, pero también lo eran la mayoría de los chicos que venían aquí. Shrike miró hacia arriba, un poco confundido por el comportamiento extraño de todos. Estaba tratando de ajustar la piscina muerta sobre la barra, ya que Weasel se negaba rotundamente a acercarse a la escalera cuando Shrike tenía que hacerlo por él. Oh, cariño, ya estoy en casa. Gritó Wade. Peter tuvo que mirar fijamente el ridículo atuendo del tipo y la evidente locura que irradiaba. Se dio cuenta de que este tipo era único. Los ojos de Wade se entrecerraron y miraron a Peter en un instante. ¿Cuándo nos convertimos en una guardería?, preguntó. Peter resopló mientras bajaba fácilmente de la escalera. Es mejor una guardería que cualquier centro de cuidados para personas con demencia del que saliste. Lamento decírtelo, pero faltan 3 meses para Navidad, respondió Peter. La comadreja resopló a pesar de sí mismo. Fue como un partido de tenis del que los mercenarios no podían apartar la mirada. Ver a Shrike, la modesta bolita de pelo que de alguna manera se había ganado su propio lugar en la casa de la hermana Margaret, superar a Deadpool con su descaro fue una comedia de oro. Peor aún, Deadpool claramente estaba disfrutando cada minuto. Deadpool felizmente rodeó con un brazo a Shrike, quien sabía que no debía intentar tirarlo, por ahora. ¿Por qué desperdiciar energía? Entonces, ¿dónde encontraste a esta pequeña bola de pelo?, preguntó Wade alegremente. Vino y preguntó por la oferta de trabajo, dijo Weasel con sarcasmo. Todavía no he podido deshacerme de él. Y claramente no has entendido por qué me llaman Shrike, dijo Peter con un bufido. Oye Shrike, ¿dónde está mi pedido?, gritó otro mercenario llamado Domino. Peter logró soltarse del brazo de Deadpool lo suficiente para dirigirse a la cocina. Deadpool tuvo que parpadear al verlo, limpia, que se veía. ¿Conseguiste una criada o algo así?, dijo Deadpool. Échale la culpa al niño, dijo Weasel. Deadpool, al ver a una de sus víctimas habituales de locura, sonrió con sorna bajo su máscara. Weasel puso los ojos en blanco cuando Wade le pidió que le hiciera una mamada y le pidió a una de las camareras que se la entregara. La mujer parecía que quería apuñalar a alguien toda la noche.
Shrike salió a una pequeña pelea en un bar y la sorteó con facilidad. Su sentido arácnido, como había empezado a llamar a la extraña conciencia aumentada que tenía, le permitió esquivar cualquier golpe potencial. Dejó la comida tranquilamente, y la mercenaria conocida como Domino le sonrió. También le dio $20 como propina, principalmente por el espectáculo. Shrike le dedicó una sonrisa y evitó con calma la pelea que siguió a la broma de Deadpool. Aunque era un lugar peligroso para trabajar, el dinero era bueno y se sentía a gusto con los chicos que venían aquí. Llegó a casa alrededor de las 3 y se durmió inmediatamente, después de ducharse, por supuesto. Había un multimillonario en su casa. En otras circunstancias, Peter se habría sentido encantado de conocer a alguien tan rico que se interesara tanto por él. Pero, este era Tony Stark. Un hombre cuyo ego desenfrenado lo hacía aparecer en los tabloides al menos una vez por semana, al menos, antes de que de repente decidiera ser un héroe. Peter conocía a Iron Man y no le impresionó en absoluto. Incluso cuando empezó a comportarse como un ser humano decente, el ego y el orgullo del hombre provocaron un desastre tremendo. Peter sabía que sus opciones eran limitadas, claramente Stark creía que era un héroe de poca monta y quería usarlo para apuntalar su propio bando en una disputa entre él y el grupo del Capitán América. Sinceramente, Peter no quería tener nada que ver con este lío. Y si tuviera que elegir un bando, siempre se hubiera puesto del lado del soldado en lugar del maldito playboy, sin importarle el dinero. Así que aceptó vestirse e ir a Alemania, a pesar de no querer tener nada que ver con ese lío. Peter estaba furioso y esperaría el momento adecuado antes de desahogarse sobre lo que realmente pensaba de la hazaña de Iron Man. Ni siquiera quería ser un superhéroe. Estaba haciendo todo lo posible por mantener un perfil bajo. Capítulo 3. Peter estaba de muy mal humor, pero como era un adolescente, nadie se dio cuenta. Ya estaba pensando en lo que planeaba hacer y no estaba contento de verse involucrado en ese lío. Fue increíblemente incómodo ser el único menor entre adultos en una pelea en la que no tenía nada que ver. Por eso hizo todo lo posible por ignorar la situación en la que se encontraba. Peter descartó inmediatamente a Vision, Black Panther, War Machine y, por supuesto, al propio Iron Man. En su lugar, intentó hablar con la única mujer del grupo, que sabía que era una asesina entrenada. La viuda negra, también conocida como Natasha, no le dedicó más que una mirada despectiva de un segundo, lo cual, bueno, probablemente se lo merecía, pero aún así fue increíblemente grosero. Niña, no estoy aquí para hacer de niñera. Ve a molestar a otra persona, dijo con desdén. Peter puso los ojos en blanco. Al menos no te obligaron voluntariamente a unirte a este lío, respondió con sarcasmo, en ruso con acento. Eso llamó la atención de Natasha, que lo miró fijamente. Probablemente sorprendido, primero porque sabía que ella hablaba el idioma y segundo porque sus palabras implicaban que no era un miembro voluntario de esta tontería. Voluntold, repitió, en el mismo idioma. El hombre niño enorme se presentó en mi casa, después de haber logrado recomponer las pocas veces que me molesté en usar mis nuevos poderes en público, y dejó en claro que decir que no era realmente una opción porque tengo algunas habilidades, dijo Peter con cara seria. No parecía que valiera la pena el dolor de cabeza que me causaría considerando su dinero e influencia si me atrevía a decir que no, especialmente porque las únicas veces que me captaron en cámara fue porque llegué tarde a la escuela y usé mis redes para evitar el tráfico. Ante esto, las cejas de Natasha se arquearon aún más. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. No había forma de que tuviera 18 años. Ni siquiera tengo la edad suficiente para conducir legalmente, y mucho menos para votar, dijo Peter. Natasha estaba completamente disgustada y era bastante obvio que el único menor del grupo no tenía ningún interés en este asunto. Obviamente, Tony había intentado engañarlo sobre lo que estaba pasando, pero el chico se había dado cuenta. No había ninguna adoración al héroe por parte de él, sino más bien una cautela paranoica sobre las intenciones de Iron Man. Chico inteligente. Peter se alegró un poco de tener la máscara, porque ocultaba su identidad. Después de esto, estaba usando un hechizo de fidelidad para envolver su identidad secreta. La pelea fue un completo desastre, y él estaba especialmente preocupado por el único usuario de magia del grupo que, por supuesto, estaba en el bando contrario. Entonces sucedió. Por alguna razón, la armadura de War Machine falló y ahora estaba cayendo a la tierra. Si sobrevivía, lo cual era muy poco probable, considerando lo pesada que era la armadura, entonces casi con certeza quedaría parapléjico por la forma en que estaba cayendo. Peter ni siquiera lo pensó dos veces.
Al diablo con ocultar sus verdaderas habilidades, no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que alguien quedara mutilado de forma permanente por falta de acción. Sus pensamientos volvieron a Ben y a cómo la demora había provocado que perdiera lo más parecido a un padre que había tenido en su vida. Peter se colocó la anilla de la onda y comenzó a lanzar hechizos como si no hubiera un mañana, sorprendiendo a la única maga del grupo. La única razón por la que ella no detenía ni interrumpía su hechizo era porque no había hechizos de ataque dirigidos hacia su lado del conflicto. Se formaron círculos geométricos debajo del hombre que caía y cada vez que golpeaba uno de ellos, se rompían como cristales. Pero a Peter no le importaba, ya que esa era su intención de todos modos. No necesitaba detener la caída de War Machine, solo tenía que reducir su velocidad para que tuviera más probabilidades de sobrevivir. Además, sabía que una parada repentina le haría tanto daño a su cuerpo como si chocara contra el suelo, y dudaba mucho que Iron Man y Falcon trabajaran juntos para salvarlo. De todos modos, el traje de Falcon parecía centrarse más en planear que en volar. War Machine golpeó el suelo con fuerza, pero fue un golpe mucho más suave del que habría recibido si Peter no hubiera disminuido la velocidad de su descenso. Iron Man estaba revisando a War Machine, pero lanzó una mirada venenosa al Capitán América por casi matar a su mejor amigo. El Capitán América y su amigo llegaron al hangar, aunque esto claramente no había terminado. Más tarde, Tony miró fijamente a Peter, una vez que el lado contrario fue arrestado. «Estabas conteniéndote», dijo. «Lo era», convino Peter, despreocupado. «¿Por qué? Con ese tipo de poder podrías haberlos detenido fácilmente». Peter le lanzó una mirada fija, notando que los demás a su lado le estaban dando miradas similares, excepto Natasha. «¿Estás bromeando?», dijo Peter, con la frustración que sentía por todo el lío. Tony parecía sorprendido de haber maldecido. «¿Esperas que me esfuerce al máximo cuando ni siquiera quería estar aquí en primer lugar?» «¿Qué?», dijo Pantera Negra. «Él», dijo Peter asintiendo con la cabeza hacia Tony, «se presentó en el apartamento de mi tía y dejó en claro que me estaba involucrando en el último lío que creó su ego. No hay forma de que pueda defenderme sin arrastrar a mi tutora legal a un lío que haría más daño que bien considerando cuánto dinero e influencia tiene. Fácilmente podría hacer que la incluyan en la lista negra del hospital en el que trabaja. Diablos, la única vez que usé visiblemente mis nuevos poderes fue para llegar a la escuela a tiempo sin preocuparme realmente por las cámaras que están casi en todas partes estos días». Ahora todos miraban fijamente a Tony, que se retorcía incómodo. «No importa que si tuviera que aliarme con alguien, lo más probable es que me uniera al veterano de la Segunda Guerra Mundial y a su mejor amigo, un prisionero de guerra, a quien obviamente le lavaron el cerebro y torturaron para que se volviera contra él», se burló Peter. «Sobre todo porque este bando está liderado por alguien que sigue siendo un niño glorificado que tiene más dinero y juguetes que sentido común». Natasha resopló ante eso, solo un poco. Tony parecía como si alguien le hubiera dado un golpe con un pez. Habría sido muy gracioso si la situación no fuera tan mala. Chaya miró a Peter por un momento, antes de preguntar con calma, «¿Cuántos años tienes de nuevo?». «Ni siquiera tengo la edad legal para conducir en mi país natal, del que me expulsaron sin siquiera un pasaporte adecuado o el consentimiento de mi tía, que cree que estoy de viaje con mi club en este momento, porque no quería explicarle que me estaban obligando a meterme en un lío entre los Vengadores», dijo Peter, molesto hasta el extremo. «Ya es bastante malo que Deadpool tenga más sentido común que el maldito Tony Stark, y además está legalmente loco». Natasha tenía problemas para decidir entre reírse o resoplar con incredulidad, especialmente cuando una joven de 15 años comparaba a Tony Stark con el infame mercenario Deadpool. «¿Cómo conoces a Deadpool?», preguntó Natasha, una vez que su diversión disminuyó lo suficiente como para poder hablar. «Somos amigos de tacos y los concursos de sarcasmo entre nosotros se consideran un entretenimiento de primer nivel para los demás». Deadpool amaba a Peter, también conocido como Shrike. El chico era un imbécil sarcástico, pero adorable, que se preocupaba por los mercenarios de la hermana Margaret cada vez que aparecían heridos. Weasel tenía un botiquín de primeros auxilios bien provisto y Shrike generalmente esperaba a que terminaran las peleas para curar a cualquier mercenario que quisiera tratamiento. Peter a veces se preguntaba si Mai sabía que él leía sus viejos libros de texto de medicina, a pesar de no tener ningún deseo de convertirse en médico. La palabra incomodidad no alcanzaba para describir el ambiente que reinaba en la casa cuando él regresó de Alemania. A Mai no le había impresionado el hecho de que su sobrino hubiera mentido sobre el lugar al que iban y por qué.
Se sintió aún menos feliz cuando Peter le explicó la situación completa sobre sus nuevos poderes y que los había estado ocultando durante meses, poco antes de que Ben muriera. Parecía que Mai tenía un dolor de cabeza terrible. Déjame aclarar esto, el propio Tony Stark apareció en nuestra casa para arrastrarte a una pelea en Alemania, de todos los lugares posibles, te dio un traje que valía varios millones de dólares y te hizo pelear contra un conocido supersoldado, ¿es correcto? Preguntó, claramente enojada. No con Peter, que siempre había sido un buen chico. Estaba más enojada con Stark por haberlo puesto en esa posición en primer lugar. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Preguntó Mai. Me tomé la pelea a medias, más que nada para que Stark no pudiera decir que no estaba ayudando, se encogió de hombros Peter. Solo me puse serio cuando alguien empezó a caer en caída libre desde una altura casi mortal. Conozco ese tono, jovencito. ¿Qué hiciste? Le eché la culpa a Stark por sus tonterías, en su mayoría. Honestamente, no tengo idea de lo que estaba pensando. Ni siquiera tengo la edad legal para conducir, mucho menos para ser arrastrado a una competencia de meadas entre dos vengadores con diferentes puntos de vista. Además, prefiero estar del lado del Capitán América antes que de Iron Man, dijo Peter encogiéndose de hombros. Normalmente, Mai lo reprendería por su lenguaje, pero las acciones de Stark lo justificaban. Además, Peter rara vez decía palabrotas y normalmente tenía una buena razón para hacerlo. Mai miró a su sobrino con sospecha. No estarás patrullando en secreto las noches que visitas el club extraescolar, ¿verdad? Peter ya estaba enviando un mensaje de texto a alguien y recibió una respuesta bastante rápido. Para alguien llamado la anciana, era sorprendentemente hábil en el uso de la tecnología. En realidad, puedo mostrarte lo que realmente he estado haciendo después de la escuela 3 veces por semana, dijo Peter. Y no me molesto en patrullar porque para eso está la policía. Mai fue a buscar sus zapatos y su billetera. Esta era la primera vez en mucho tiempo que Peter se había abierto a ella. Se había vuelto parcialmente cerrado cuando Ben murió, así que no iba a correr el riesgo de que lo aislaran por completo. Mai quedó muy sorprendida por el imponente edificio, y el interior no logró hacerla sentir cómoda. Descubrir que su sobrino era parte de lo que podría considerarse un culto internacional fue un poco impactante, sin embargo, la mujer mayor inspiró más confianza de la que Tony Stark jamás podría haber tenido. El anciano había estado entrenando a Peter para aprovechar sus poderes, previos a la picadura de araña, de manera segura y responsable, mientras que al mismo tiempo actuaba como una roca firme en la que podía confiar. Si Mai tuviera que elegir entre una mujer de edad indeterminada y Tony Stark, elegiría al anciano siempre. En el santuario de Nueva York fuera lo que fuese lo que Mai esperaba, encontrarse con la anciana no fue lo que buscaba. Era una mujer mayor, de edad indeterminada, y tenía una gran dosis de sabiduría antigua en sus ojos. A Mai le agradó de inmediato. Tu sobrino es un estudiante muy curioso. Es bueno ver que alguien tan joven es capaz de leer textos antiguos y comprenderlos. Mai miró a Peter, quien se sonrojó y se metió en su bufanda. Ah, ¿sí? ¿Cómo se unió Peter a esta orden, para empezar? Nos confundió con una biblioteca pública, dijo el anciano, abiertamente divertido. La mayoría de la gente pasa de largo frente a este edificio debido a las protecciones que lo rodean, pero él entró y comenzó a leer. Mai le dio a Peter una mirada divertida. ¿De verdad? Dijo divertida. Intercambiaron una mirada maternal y Peter no se sorprendería en lo más mínimo si Mai viniera a compartir historias embarazosas con su mentor. Y, por supuesto, el anciano aprovechó la oportunidad de oro para charlar con Mai sobre su progreso. Fue como una reunión de padres y maestros terriblemente incómoda, una que él mismo se había buscado. Mai se sentía un poco más segura de sí misma respecto de los amigos de Peter. Si bien ser parte de una orden antigua era inusual, el anciano había sido bastante rápido en calmar sus preocupaciones. Peter era parte de la orden, sin embargo, el anciano dejó en claro que no debía participar en ninguna lucha contra los terrores extradimensionales hasta que tuviera la edad legal para votar, como mínimo. Peter estaba muy feliz de cumplir con esa idea, su vida ya era bastante complicada y no quería poner en peligro a Mai. Si tenía la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, esa era una historia diferente. Sin embargo, el anciano era firme en cuanto a no poner a un menor literal frente a un peligro potencial si era posible, independientemente de sus niveles de poder. Tenía el potencial de convertirse en el próximo hechicero supremo, si otro no asumía el puesto primero.
Capítulo 4. Peter se sintió un poco molesto cuando Mai llegó a casa del trabajo, lo miró y se echó a reír histéricamente. En su defensa, cuando ella se fue de casa, Peter era moreno y ahora tenía el pelo negro como la nieve y una mecha roja. Una vez que superó su diversión, logró preguntar, «¿No te estarás convirtiendo en uno de esos niños góticos de teatro, verdad?», dijo, secándose las lágrimas de diversión de los ojos. «Además, no voy a encontrar un desastre en el fregadero más tarde, ¿verdad?». Peter resopló ante eso. «Fui a ver a un estilista de verdad. No hay forma de conseguir un mechón rojo de verdad sin arruinarlo de alguna manera». Mai lo observó atentamente y vio que tenía un nuevo corte de pelo. Era un peinado desaliñado y elegante, si se le podía llamar así. ¿Por qué el cambio? Peter pensó en cómo expresar esto, antes de decidirse por el motivo real. «No confío en Stark, y lo más probable es que intente arrastrarme a los acuerdos, ya que me chantajeó para que participara en ese lío. Los gobiernos que intentan regular a las personas con poderes nunca terminan bien», dijo Peter simplemente. «Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que hacer una lista de personas con poderes terminará muy, muy mal a largo plazo». Mai parpadeó ante eso. «¿Qué quieres decir? Tenemos iglesias enteras que odian a otros simplemente por tener el color de piel incorrecto o por gustarles su propio género. ¿Qué crees que va a pasar cuando de repente tengan una lista de personas con poderes y habilidades antinaturales sobre las que tienen un control limitado para dirigir su intolerancia? Y no me hagas hablar de toda la mierda que tienen que pasar los X-Men y los suyos por el simple hecho de existir». Mai hizo una mueca de dolor, ya que no había pensado en eso. Peter tenía razón después de todo. Peter despreciaba la política, y esta era una política a un nivel que no podía manejar. No en esta vida, de todos modos. Él era solo un adolescente poderoso de Keynes, no el elegido ni ninguna de esas tonterías que podría haber usado para salir de este lío. Y cuanto menos se diga sobre lo vulnerable que era Mai por ser su tutora legal, mejor. Bastaría con que tuviera un mal día para que quedara a merced de un sistema que ya estaba roto. Peor aún, uno de los héroes que realmente estaba de acuerdo con este desastre podría acogerlo y atraparlo en su propio infierno personal. Entonces Peter iba a activar todos los planes de contingencia que necesitara para salir de esto hasta que la gente se diera cuenta de qué horrible idea eran los acuerdos. Además, Stark probablemente esperaba que trabajara como un justiciero, salvando gente a diestro y siniestro en lugar de confiar en que la policía hiciera su trabajo. Él no iba a esperar lo que Peter tenía en mente. «Tía Mai, ¿podría presentarme a alguien que pueda certificarme como médico de campo?». Mai parpadeó ante la extraña petición, pero no era como si Peter estuviera pidiendo algo ilegal, y enseñarle a salvar vidas podría resultar útil. «Por supuesto, cariño», dijo Mai. Era agradable tener algo que nos uniera a su sobrino. «Entonces, Shrike, ¿qué pasa con el nuevo parche?», dijo Domino. «Estoy trabajando para obtener una certificación en búsqueda y rescate, así como para médico de campo. Ya tengo casi todo listo para lo segundo, pero lo primero me llevará más tiempo», dijo Shrike. «¿Rescate? ¿Quién necesita que lo rescaten?», dijo otro mercenario riéndose. «Ríete, Dave», se burló Shrike. «Pero desde que ese gilipollas de Stark ayudó a sacar adelante esos estúpidos acuerdos, cualquiera que tenga poderes está en problemas si se lo identifica. No sé lo que piensas tú, pero yo no confío en que un político ayude a la gente a menos que eso beneficie su maldita cuenta bancaria». Domino lo miró fijamente. «¿De qué estás hablando?», preguntó ella. Alcaudón puso los ojos en blanco. «Revisa el texto real de los acuerdos. Cualquiera que se identifique con poderes tiene que registrarse, y Dios sabe quién tiene acceso a esa lista», dijo Shrike rotundamente. «Y la última vez que lo revisé, hay suficientes imbéciles en el mundo buscando a alguien a quien culpar, y quién mejor objetivo que alguien que posiblemente sea un mutante». Si Shrike notó que el bar se quedó en silencio, no dijo nada. «¿Hablas en serio, Alcaudón?», dijo Comadreja. «Déjame que te lo explique de esta manera. ¿Recuerdas aquella gran pelea en Alemania, en el aeropuerto?», dijo Shrike. «Es difícil no verlo», dijo otro mercenario. «Hay un hecho que los medios no le dijeron a la gente. Stark chantajeó a un menor de edad en esa pelea después de identificarlo como alguien con poderes. Ni siquiera tenía la edad suficiente para votar, por el amor de Dios», dijo Shrike. «¿Y cómo sabe todo esto el Alcaudón con cara de bebé?», preguntó Deadpool. «Lo conocí un par de veces y, la última vez que lo comprobé, nadie mayor de 20 años considera a Linkin Park con Nickelback rock clásico», dijo Shrike con expresión seria.
Varios de ellos se rieron. Cuando llegó a casa más tarde, encontró varios libros sobre la mesa. Mai había cumplido lo que prometió y había preguntado por ahí sobre los requisitos para registrarse en búsqueda y rescate. Era una lástima que no pudiera conseguir un perro, todavía, pero era un pequeño precio a pagar. Mai ya estaba más que un poco preocupada por el hecho de que Peter fuera tan experto como médico de campo. Una vez que llegó a casa de la escuela, se puso otra ropa. Mai no solo le había conseguido libros, también había encontrado la información de contacto de un ex agente del ejército. Buscar bombas no era exactamente lo mismo que buscar y rescatar, pero parte del entrenamiento era el mismo. Fue bueno que la casa del soldado estuviera en una ruta de autobús. Tardó poco más de una hora en llegar a la dirección que había conseguido su tía. Vio a un hombre sentado en el porche, con un pastor alemán sentado a su lado. Por lo que parecía, estaba leyendo algo. En el momento en que Peter entró en el territorio del perro, este se dio cuenta, pero no se movió. ¿Eres Peter?, preguntó el hombre sin levantar la vista de su libro. Sí, señor, dijo con calma. Bajó su libro. Tu tía dijo que podrías venir. Peter no dijo nada. Con solo mirar al hombre se dio cuenta de que tendría que ganarse su respeto y que, en ese momento, era un recluta sin experiencia. El soldado se levantó lentamente y Peter pudo ver que su pierna izquierda era falsa. Sostuvo la mirada del hombre, ya que podía adivinar lo que le había pasado. Sentémonos y hablemos un rato, dijo con calma. Peter pasó junto a la valla y salió al porche. Entonces, ¿por qué quieres aprender a buscar y rescatar? Peter pensó qué decir, pero algo en aquel hombre se había ganado su respeto silencioso. Demasiados héroes creen que, solo porque de repente consiguen poderes o un juguete elegante, eso significa que tienen que poner el mundo entero sobre sus hombros, dijo Peter después de un momento. No todos los héroes llevan capa. El hombre lo miró fijamente. Esa no es la verdadera razón, ¿verdad?, dijo con calma. Sin embargo, Peter sabía que había ganado algunos puntos con su respuesta. Desperté una mutación, poco antes de que mataran a mi tío, admitió Peter. Normalmente, mantendría un perfil bajo y mantendría la cabeza agacha, así no atraería a ninguno de los idiotas que parecen pensar que los poderes te dan una excusa para hacer lo que quieres, sin importar a quién lastimes. Pero uno de los Vengadores que está del lado de Stark me notó, y bueno, no confío en los acuerdos en lo más mínimo. ¿No te gusta Tony Stark? Si tuviera que elegir, preferiría estar del lado del Capitán América, dijo Peter sin dudarlo. De hecho, siento lástima por el Soldado del Invierno, porque es bastante obvio que el tipo es un prisionero de guerra al que le lavaron el cerebro y torturaron para convertirlo en un arma contra su voluntad. Necesita terapia y rehabilitación, no una celda en prisión. Pudo sentir que la estimación que el hombre tenía de él aumentó nuevamente, solo un poco. ¿Qué pasa con Stark? Stark es un niño egoísta que no logra entender que sus acciones tienen consecuencias y que no puede pagar para salir de todo, dijo Peter con bastante fastidio. El hombre está permitiendo que su propio ego y orgullo le causen un sinfín de dolores de cabeza y sufrimiento porque cree que solo él puede salvar a todos, en lugar de darse cuenta de que suceden cosas malas y que a veces no hay una manera correcta de hacer las cosas. Todo lo que puedes hacer es lo que puedes y esperar con todas tus fuerzas que las cosas salgan bien al final. El ex soldado lo miró con mesura. Parecía estar buscando algo en la mirada de Peter, y lo que encontró lo convenció de que Peter hablaba en serio. Este es Bandit. Peter miró al perro, que soltó un único ladrido. Peter no se molestó en acariciarlo, ya que era claramente un perro de trabajo. Esto iba a ser divertido, lo notaba. Shrike se encontró comiendo una hamburguesa frente a Domino, que acababa de terminar una misión y se lo encontró por casualidad fuera del trabajo. Conociéndola, su suerte le dijo que lo hiciera. Hay una cosa que no entiendo. Dijiste que Spider-Man fue chantajeado para que se metiera en ese lío en Alemania, ¿pero cómo? Era bastante discreto, si es que se le puede llamar así, en lo que se refiere a heroísmo. Alcaudón hizo una mueca. Spider-Man perdió el autobús demasiadas veces y se volvió perezoso a la hora de llegar a tiempo a la escuela. Así fue como Stark lo atrapó. Domino lo miró fijamente y Shrike le devolvió la mirada. En serio, Iron Man metió a un menor en un lío que él mismo creó porque el chico era un poco vago en llegar a tiempo a la escuela. Sí, dijo Shrike con disgusto. Como si no necesitara más razones para no respetar a ese gilipollas. Domino sacudió la cabeza con incredulidad.
Respetaba a Spider-Man, solo un poco, después de que un periodista cualquiera tuvo la suerte de toparse con ellos mientras buscaba una historia y justo le preguntó al héroe sobre sus sentimientos hacia Iron Man y el resto. A estas alturas, el hecho de que Spider-Man era un menor de edad era bien conocido. No había intentado ocultarlo exactamente y lo admitió abiertamente cuando se le preguntó. El rey T'Challa no se había impresionado con Stark al enterarse de este hecho, y nadie más tampoco. Spider-Man no dudó en explicar en profundidad por qué consideraba los acuerdos de Sokovia una idea absolutamente horrible, y dio un razonamiento sólido detrás de ello. Sí, a primera vista, obligar a los Vengadores y otros héroes a rendir cuentas parecía una gran idea, y también lo era la idea de una lista de lo que podían hacer. En realidad, era una receta para el desastre, especialmente teniendo en cuenta el tema tan candente que eran las mutaciones. La gente ya estaba muy dividida con respecto a los mutantes y otros superhumanos, y eso fue antes de que entraran en la escena de los héroes. Obligarlos a revelar su identidad porque tenían un don único que podían usar en el campo fue una idea absolutamente horrible porque les puso en la mira a ellos y a sus familias y amigos. Spider-Man no dudó en hacer algunos comentarios muy directos que sonaban demasiado parecidos a las mismas tonterías que hizo el partido nazi cuando comenzó a enviar a los indeseables a los campos por su propio bien. Eso realmente había puesto furioso al escarbadiento, especialmente porque el que se oponía a toda la farsa era un conocido veterano de la Segunda Guerra Mundial que estaba vehementemente en desacuerdo con los acuerdos de Sokovia por principio. Si Tony quería que esos acuerdos fueran aceptados por el público, se encontraría en una pelea muy dura, especialmente cuando alguien hiciera una comparación como esa. Capítulo 5. Spider-Man estaba disfrutando de una rara noche libre, en su mayor parte. No tenía turno como la hermana Margaret. No tenía entrenamiento porque Adrien y Bandit estaban fuera por una reunión familiar durante las siguientes 3 semanas. May estaba ocupada porque un nuevo grupo de enfermeras recién graduadas acababan de ser asignadas a su hospital. Y no tenía ninguna tarea que no se hubiera hecho ya en cuanto llegó a casa. Y, honestamente, había leído casi todos los libros del Santuario de Nueva York, como se le pidió cortésmente, para evitar la base principal porque un ex místico bastante peligroso había robado algo que tenía al anciano preocupado. Bueno, eso y un nuevo recluta que era un poco imbécil y probablemente lo reconocería estaba siendo entrenado. Wong había llamado al hombre, insufrible, por decirlo menos. Así que ahí estaba él, holgazaneando como Spider-Man con el ridículo traje que Stark le había dado. Ni siquiera le gustaba el traje, era demasiado tecnológico, demasiado ajustado y cuanto menos dijera sobre el nombre que le había dado a la IA, mejor. Peter se negó a confiar en cualquier cosa llamada Karen por principio, especialmente cuando venía con algo llamado protocolos de monitorización de bebés adjunto. Había una razón por la que prefería salir con el traje que había cosido con su propio hilo y que había encantado hasta el infierno y de regreso. Entre los hechizos y la seda de araña naturalmente resistente que se sentía más como una segunda piel, se sentía más a gusto que nunca con el traje de Stark. Estaba terminando el sándwich que había comprado en casa del señor del mar cuando oyó que sonaba el escáner de emergencia. Por mucho que Peter encontrara molestos los teléfonos inteligentes a veces, admitió que disfrutaba de las ventajas que traían consigo. Una comunicación más sencilla que en caso de incendio, los juegos y, lo más importante, las distintas aplicaciones como el escáner de emergencia. Claro, podría haber ido con el escáner de la policía, pero honestamente no tenía ganas de hacer su trabajo por ellos, y sabía que ese tipo de cosas tenían la costumbre de enojar mucho a los policías cuando un héroe lo hacía. Sin embargo, el escáner de emergencia captaba todas las frecuencias, no solo las de la policía. Peter lo había configurado para filtrar a la policía y, en cambio, escuchaba principalmente a los paramédicos y bomberos. Cuando estaban en el lugar, se trataba más de salvar vidas que de atrapar a alguien que se había portado mal. Además, los paramédicos y los bomberos no llevaban armas como parte estándar de su equipo. La policía sí. Suspirando, Peter tocó el teléfono y se dirigió al Bluetooth, que era parte del traje de Stark. Lo que escuchó lo hizo sentarse, arrojar su bolso y todo lo demás a su habitación a través de un portal e inmediatamente saltar del rascacielos al azar y comenzar a lanzarse hacia la escena. Cuando llegó, el edificio ya estaba ardiendo sin control y los bomberos se estaban concentrando en sacar a la mayor cantidad de personas posible y contener el incendio. Los paramédicos ya estaban en el lugar tratando a las personas que habían inhalado humo y sufrido quemaduras de segundo grado. Era un desastre. Spider-Man fue directo hacia quien parecía estar a cargo.
¿Cuánta gente queda? Mira chico, tenemos esto, dijo el jefe, irritado. Spiderman lo miró fijamente. ¿Cuántos son y en qué pisos están? No voy a enviar a un menor a hacer, puedo llegar a los pisos superiores más rápido que tus hombres y puedo llevar equipo para ayudar a que la gente baje hasta tus hombres antes de que mueran por inhalación de humo, dijo Spiderman sin rodeos. Con lo mal que está yendo este incendio, cualquiera que esté en los pisos superiores tiene minutos si tiene suerte, y una de mis habilidades es una fuerza mejorada. Además, el traje me protegería de cualquier material en llamas durante un breve período de tiempo. El hecho de que no le importara nada si se dañaba era una ventaja. El jefe de bomberos lo miró fijamente. No era un niño que se apresuraba a hacerse el héroe, era alguien que tenía la capacidad de ayudar y la ofrecía libremente. Algo pasó entre ellos y el jefe dijo de mala gana, hay 3 personas que conocemos, una de ellas es un niño que vive en el piso superior. El fuego es demasiado intenso para que podamos llegar hasta la niña y me han dicho que la escalera interior está muy dañada por el incendio. Los cabrones que construyeron el lugar no lo hicieron según las normas o nunca lo mantuvieron adecuadamente, dijo con calma. Mira, no puedo permitir que un niño se meta corriendo en medio de un incendio como este. ¿Podrías detenerme si lo hiciera? Dijo Spiderman con calma. Ya se dirigía al camión de bomberos para buscar el equipo que necesitaba. El jefe observó con cautela, pero con cierta aprobación, ya que Spiderman solo tomó lo que sería necesario. Especialmente las 2 máscaras que les permitirían respirar a través del humo durante un breve periodo. También tomó una manta ignífuga para proteger al niño una vez que estuviera dentro. Armado con el equipo prestado, Spiderman usó sus redes para escalar el edificio. El jefe le había dado una ubicación general de la niña, nada más. Claramente no estaba contento con eso. La niña todavía estaba allí, abrazando a un gato de aspecto bastante desaliñado que estaba muy triste. Parecía aterrorizada. Spiderman podía ver que la puerta estaba cerrada, pero el humo que entraba por debajo era un buen indicio de que abrir la ventana sería una muy mala idea. Lo último que necesitaba era un flashover que matara al niño y a la bola de pelo por accidente. Entonces comenzó a escalar hacia el otro lado del edificio. El fuego iría hacia cualquier fuente de oxígeno a la que pudiera llegar. Rompió la ventana y agradeció de corazón el hechizo para congelar llamas porque el fuego estaba en todas partes. Envolvió la ventana antes de que tuviera la oportunidad de moverse. Spiderman escuchó los gritos de alarma que provenían del exterior. Comenzó a moverse, dirigiéndose hacia la puerta donde vio a la niña. Sacó la radio que había tomado prestada cuando tomó el equipo y después de unos minutos pudo conectarse al canal que estaban usando. Este es Spiderman, eviten el piso superior, la escalera está demasiado llena para soportar el peso de un adulto, les advirtió. ¿De dónde diablos sacó Spiderman una de nuestras radios? Aléjate de las comunicaciones, chico, esta no es tu pelea. Spiderman los ignoró y encontró un extintor que estaba parcialmente ennegrecido por el fuego. Lo apuntó hacia la puerta, donde su sentido arácnido le indicó que fuera. La manija se enfrió lo suficiente para abrirla y ya podía escuchar a la niña llorar. Al encontrar más fuego cerca del dormitorio, apuntó el extintor al fuego que le impedía entrar. La niña gimió ante el sonido. Spiderman entró y fue a su lado. Tranquila, tranquila, dijo con tono tranquilizador. Todo irá bien. No, no lo soy. Hice algo malo y se va a enojar mucho conmigo, gimió. Apretó más fuerte a su gato, en señal de protesta. Spiderman observó el entorno y se estremeció. De alguna manera, tenía la sensación de que ese incendio no había sido accidental. Está bien. Primero tenemos que sacarte de aquí, junto con tu amigo. Hizo movimientos lentos y cuidadosos y se aseguró de que la pequeña viera lo que estaba haciendo. Ella se estremeció ligeramente, hasta que vio la máscara. Toma, ponte esto. Te resultará más fácil respirar, ¿vale? Me dijo para tranquilizarme. La niña asintió lentamente y se puso la máscara. Voy a recogerte a ti y a la gatita, ¿de acuerdo? Dijo. Ella asintió de nuevo y Spiderman se alegró de tener la estúpida máscara porque cubría el enorme ceño fruncido en su rostro cuando ella se estremeció abiertamente. Podía decir con solo mirarla que no era de miedo, sino de dolor. Ya estaba enojado porque podía sentir sus costillas debajo de la camisa. Sujétame a tu gatito, ¿de acuerdo? Dijo. Está bien, Spiderman, susurró ella, asustada. Se acurrucó más cerca de él, sintiéndose reconfortada por su presencia. Él no quería asustarla cayendo por el mismo camino por el que había subido, así que abrió un portal.
La expresión del jefe de bomberos al ver el incendio detrás de ellos y a la niña sosteniendo al gato no tenía precio. ¿Tú, cómo? ¿Puedo hacer más que lanzar telarañas o trepar paredes?, dijo Spider-Man con sequedad. ¿Puedes decirles a tus hombres que la chica está a salvo? Esa escalera ya estaba prácticamente desaparecida cuando llegué allí. Han sacado a las otras 2 personas, dijo el jefe de bomberos. En ese momento no iba a cuestionarlo. La niña se estremeció cuando un hombre mayor apareció a la vista. Spider-Man ya sospechaba mucho de lo que estaba pasando. Mira, veo que estás desbordado con los adultos. ¿Te importa si la dejo directamente en un hospital para que la traten? Puedo ocuparme de cualquier otro caso grave para asegurarme de que tus técnicos de emergencias médicas no estén completamente desbordados. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto que puedes hacerlo, acabo de verte atravesar un maldito portal desde el 4.º piso, murmuró el jefe. Los paramédicos estaban muy contentos con la oferta, especialmente cuando Spider-Man demostró que no estaba bromeando sobre el viaje rápido. 3 personas sufrieron una grave inhalación de humo y necesitaron más de lo que tenían en la camioneta, y 2 más sufrieron quemaduras de 3.er grado que podrían derivar en algo grave. Decir que los médicos y las enfermeras se quedaron muy sorprendidos al ver que se abrían portales aleatorios en la sala de emergencias y que los paramédicos trasladaban rápidamente a los pacientes era un eufemismo. Sin embargo, conocían su trabajo, al igual que Spider-Man conocía el suyo. Mai miró a su sobrino cuando este creó un portal hacia su ala del hospital y llevó a una niña asustada y a un gato muy triste. Spider-Man se aseguró de llevar a la niña a un hospital diferente al de su padre. Una vez que la niña estaba siendo tratada, Mai se acercó silenciosamente al héroe. ¿Por qué traerla aquí?, preguntó Mai. Los hospitales son lugares de denuncia obligatoria. Se estremeció ante movimientos repentinos, pude sentir sus costillas y se notó que tenía dolor cuando la levanté. Y había pequeñas señales en la habitación que me hacen pensar que su vida familiar no es la mejor, dijo Spider-Man con sencillez. Traerla aquí significa que su padre no puede convencer a las enfermeras de que no le hagan ningún tratamiento, ya que pasará un tiempo antes de que descubra dónde está. Tiempo más que suficiente para que intervenga la CPS si es necesario. Mai estaba orgullosa de su sobrino y al mismo tiempo triste porque él sabía qué señales buscar lo suficiente como para poder adivinar tan rápido que la vida familiar era mala. Yo, probablemente debería devolver el equipo que tomé prestado. Cuídate, susurró Mai. Él asintió en silencio. El jefe de bomberos miró a Spider-Man con nuevos ojos. El fuego estaba casi controlado y las personas que estaban dentro estaban a salvo y eran trasladadas para recibir tratamiento. Aceptó el equipo que Spider-Man le había prestado. Buen trabajo, pero no podemos permitir que los vigilantes corran hacia edificios en llamas. Spider-Man vio cómo los bomberos lo miraban. Te sentirías mejor si supiera que estoy intentando recibir entrenamiento de búsqueda y rescate, y que la única razón por la que interferí fue debido a lo grave que se estaba volviendo el incendio. Si ya hubiera sacado a todos, lo habría dejado así, dijo Spider-Man. No todos los héroes tienen que usar capas o tener algún poder o traje extravagante. Pregunta, ¿cómo supiste del incendio?, preguntó un alma valiente. Escáner de emergencia. Ponlo a filtrar la banda ancha policial y concéntrate en el resto. Los policías ya odian las capas con pasión, no hay necesidad de que me odien a mí, dijo Spider-Man alegremente. Además, la mayoría de los policías llevan armas y prefiero evitar que me disparen. Eso provocó una risita de los bomberos que lo rodeaban. Spider-Man podría ser una capa, como él lo expresó, pero al menos estaba demostrando más sentido común que la mayoría. Y, como se supo más tarde, el incendio fue de origen eléctrico, que empezó desde arriba, ya que la niña había enchufado demasiadas cosas, lo que provocó un cortocircuito. Spider-Man no se sorprendió de que la niña fuera trasladada a la custodia de su tía después de que Mai informara de las lesiones que había sufrido antes del incendio. Los CPS estaban contentos de tener algo concreto que atribuir al padre, ya que no pudo impedir que las enfermeras hicieran su trabajo negándose nuevamente a brindarle tratamiento. Fin.